el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día en que nos gozamos y podemos relacionarnos con el Señor porque tenemos vida. Es un día que Dios nos ha dado y nos ha dado la oportunidad de poder escuchar su palabra. Hoy quiero compartir un tema importante para la iglesia, para todo aquel que quiera tener una relación con el Señor, para todo aquel que quiera entregar su vida a Cristo para servirle. Y el mensaje que vamos a compartir con ustedes hoy se titula Llamado a perseverar en la sana doctrina. Llamado a perseverar en la sana doctrina. El texto que hemos escogido para este mensaje se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10. Antes de iniciar el mensaje de hoy, vamos a compartir una oración. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, su Santo Espíritu nos dirija, y que este tiempo sea un tiempo en que podamos gozarnos ambos ustedes al escuchar la palabra del Señor y edificarse con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y por mi parte al exponer la palabra del Señor. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por cuidarnos, por darnos una hermosa semana, Señor, y permitirnos, Padre Celestial, escuchar
tu palabra. Padre, usa la Santa Biblia para transformar el corazón del hombre. Y permite, Padre, que tu Santo Espíritu inste a mucha gente a escuchar, a buscar este canal, el canal de la Iglesia El Faro, Señor, y poder escuchar de esa manera tu Santa Palabra. Ayúdanos a vivir la vida íntegra que tú quieres que nosotros vivamos. Ayúdanos a perseverar, como lo dice tu palabra, perseverar en la sana doctrina. Gracias te damos, bendice a las personas que escuchan este mensaje, que tu palabra pueda llegar a sus corazones y que haya transformación de vida para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, el título del mensaje de hoy, llamado a perseverar en la sana doctrina. Leemos entonces 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 10. La palabra del Señor nos dice, 1 de Timoteo 6, 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse en tentación caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios bendiga la palabra leída. Hoy día encontramos muchos grupos que dicen predicar la verdad del Evangelio. Nosotros podemos distinguir dentro de ese grupo si realmente se predica la palabra fiel como Dios quiere que se predique, o se está predicando o se está enseñando algo nacido del corazón del hombre, no nacido de Dios, sino nacido del corazón del hombre. Hay mucha gente que usa la fe para su beneficio, para sacar ganancia, como le dice el apóstol en este pasaje que acabamos de leer. Pero Dios nos enseña otra cosa. Dios quiere que nosotros perseveremos en la verdad de las Sagradas Escrituras sin adulterar su palabra. La oportunidad que tenemos hoy es una gran oportunidad para reflexionar en cómo se mueve nuestra iglesia, o cómo nosotros que pertenecemos a una iglesia podemos ver que nuestra iglesia se mueve. Si se mueve de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dictan las Sagradas Escrituras, o tal vez va en otro camino. Hoy día podemos pensar, ¿quién dirige el norte de nuestra iglesia? Si como cuerpo de Cristo acatamos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, o tal vez oímos otra voz, o tal vez otro interés está reemplazando nuestra fidelidad a Dios. En fin, es una oportunidad maravillosa la que Dios nos da hoy para hacer un alto y reflexionar cuánto hemos avanzado, o tal vez cuánto retroceso se ha dado en la fe que nosotros compartimos, o en la fe que vivimos día a día. Los movimientos doctrinales dentro del cristianismo algunas veces detienen el avance de la obra de Dios. Cada día se descubre una manera diferente de transmitir la palabra de Dios, y otros encontramos muchos grupos que hoy día que tratan de enseñarnos
que lo que nosotros hemos hecho por mucho tiempo no tiene valor y tratan de buscar otra manera para conducir, entre comillas, al hombre hacia Dios. Yo me pregunto, ¿qué de nuestras hermanos que ya murieron, que creyeron en la fe en la cual nosotros hemos sido instruidos? ¿Dónde está su alma? Si realmente lo que estos grupos dicen es real, es una gran realidad. Pero lo cierto es que las Sagradas Escrituras no se equivocan. Nuestro Señor nos dijo que en su santa palabra que la palabra del Señor permanece por los siglos, y nosotros hemos creído en esa palabra. Nuestros hermanos que nos han antecedido y que ya están en la presencia de Dios han creído en esa palabra. Pero hoy día hay muchas personas que tratan de reinventar el Evangelio, tratan de reinventar las enseñanzas de Dios. En ocasiones tratamos de reevangelizar a nuestros propios miembros y olvidarnos del gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Sabe? Hay mucha gente que no va al mundo perdido a predicar la palabra, sino que quieren estar de grupo en grupo llevándose las almas ya convertidas y en ocasiones confundiéndolas con la enseñanza, una enseñanza alejada de la palabra de Dios. La Biblia dice, y el apóstol Pablo nos enseña, que nosotros debemos predicar a aquel que no ha oído de la palabra del Señor. Tenemos que ir y predicar a ese grupo que necesita la palabra del Señor, aquel que no ha oído predicar la palabra del Señor. Hoy, como cuerpo en Cristo, tenemos que acrecentar con mucho más optimismo la influencia de las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Ella encierra las palabras de profecía que Dios nos ha querido transmitir y que desde el principio nos han enseñado cuál es la finalidad que Dios tiene para nosotros. La finalidad del mensaje de Dios para nuestra vida, ese mensaje que transforma el corazón del hombre. Tenemos que anunciar que la base de nuestra fe se encuentra en la Santa Biblia, la palabra de Dios, que hemos recibido la guía del Espíritu Santo en nuestra vida desde el momento que aceptamos a Jesús como Salvador. Hay muchos creyentes que aceptan a Cristo Jesús como Salvador y al igual que los hermanos de la iglesia primitiva, todavía están esperando que el Espíritu Santo llegue a su vida. Pero sabe, la Biblia dice que desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús como Salvador, Él nos da el poder del Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida y nos ayude en esa nueva vida que nosotros ahora vamos a vivir. Nosotros no somos nada sin el Espíritu Santo. Como creyentes no somos nada sin el Espíritu Santo. Seríamos derrotados constantemente por el mal. Pero con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros somos más que vencedores. Porque Jesús mismo prometió darnos ese consolador para que nosotros pudiéramos vivir la vida cristiana de acuerdo como Dios quiere que nosotros la vivamos. Hoy día tenemos que anunciar que nuestra fortaleza está en el Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestra fortaleza en momentos de dificultades y que nos ayuda cada día a acrecentar más en nuestra vida nuestro acercamiento al Señor, nuestra comunión con Dios. Como creyentes en Cristo, tenemos que saber que Dios nos ha dado la gran comisión para que, al igual que nosotros, muchos creyentes sean ganados con la predicación del Evangelio, por el testimonio de vida de cada uno de nosotros que hemos vivido una experiencia con Dios. Cada uno de nosotros tiene un mensaje que transmitir a las personas. Cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Ha transformado nuestras vidas. ¿Sabe? En otras ocasiones le he comentado que
uno de los programas que me gusta escuchar en BBN es Desencadenados. Y cuando escucho los testimonios de mucha gente que ha pasado muchas dificultades con drogas, con el alcohol, que también se constituye en otra droga. Algunos han tenido episodios difíciles con su familia, antes de conocer a Cristo, por supuesto, antes de ser desencadenados. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de conocerle desde muy temprano. La oportunidad que me ha dado de vivir lejos del licor y de las cosas del mundo que nos destruyen. Y cada día, al acercarme más a Dios, me siento indigno de la gracia y la misericordia que Él ha tenido para mí, para mi familia. Cómo me ha podido transformar nuestras vidas y ha hecho un salto extraordinario en nuestra vida. Y lo vemos no solamente en las generaciones que han pasado, lo vemos también en esta generación, porque las generaciones que nos antecedieron lejos de Jesús no les fue bien. Nuestros abuelos en muchas ocasiones con problemas de licor, con problemas de violencia familiar, nuestros padres de la misma manera, y en la generación presente nuestros familiares que no conocen a Jesús viviendo y teniendo la misma herencia de pecado que nuestros antepasados le han dejado. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha librado a nosotros, nos ha sacado de ese lodo cenagoso y nos ha dado la libertad que hoy gozamos en Cristo, la libertad de poder vivir lejos del pecado, la libertad de poder vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos, la mejor vida. El apóstol Pablo dirige un llamado de atención a su hijo espiritual Timoteo en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Y también ese llamado de atención lo hace a nosotros en este día que tenemos la oportunidad de leer este pasaje en la Sagrada Escritura. Es un llamado en cuanto al cuidado que hemos de tener en procurar vivir una buena base doctrinal como Iglesia de Jesucristo, y nos recomienda algunos aspectos útiles que como creyentes debemos seguir y que quiero compartirlos con ustedes en esta ocasión. En primer lugar, el apóstol nos dice que debemos cuidar de no adulterar la doctrina en la cual hemos sido enseñados. No hay nada más que agregarle a la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sabe? Hoy hay mucha gente que no se conforma con las Sagradas Escrituras. Y es más, en algunos grupos hay personas que ya no predican de la palabra. Yo he asistido a algunos lugares donde el predicador comienza su mensaje y habla por 30 minutos y todavía no cita un versículo del pasaje de las Sagradas Escrituras. Habla de muchas cosas que en ocasiones son motivadoras, que en ocasiones despiertan el espíritu de la persona que lo está escuchando, pero que no menciona una enseñanza clara de la palabra de Dios. Y el apóstol hace un llamado aquí para decirnos: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice la palabra. El verdadero seguidor de Jesús no dejará usurpar su fe. El verdadero seguidor de Jesús está seguro en lo que ha creído. A mí me da mucho dolor con mucha gente que de repente se enfría y ya no quiere ir a la iglesia. Se quedan en sus hogares. Algunos hasta dudan de que la palabra que se le está dando semana a semana en la iglesia, en el templo, sea la que ellos necesitan y sea la que está siendo enviada por Dios por medio del predicador. Y se quedan. Y saben, nosotros que hemos vivido alguna experiencia en el mundo cristiano,
nos damos cuenta al final que en ocasiones se van para otro grupo, porque alguien le habló algo ahí en la oreja y se lo llevó para otro grupo. Pero ¿sabe qué sucede con estos hermanos al final? Terminan en el mundo, terminan lejos de Dios. La familia total termina lejos del Señor, sin congregarse en ninguna iglesia, y es triste. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque no tienen una base doctrinal, una buena base doctrinal. No están fundamentados verdaderamente en la fe en Jesucristo. Tal como nos decía nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. La semilla ha caído en pedregales, en lugares donde hay mucha piedra, y ha dado fruto, pero vano. Pronto es arrancado. No es un fruto permanente. Y algunas veces vemos nosotros a muchas de estas personas que parecieran que son muy optimistas en la iglesia, trabajan mucho, pero de repente se apagan y quedan en nada. La Biblia dice, y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, que nosotros debemos permanecer en la doctrina en la cual hemos sido enseñados. Nosotros como creyentes hemos sido enseñados en la doctrina de la palabra de Dios, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia. Nosotros creemos en Jesucristo. Esa es nuestra base de fe. Jesucristo es nuestro Salvador. No hay otro camino para llegar al cielo que Jesús. Nosotros no creemos en ningún Dios humano, ni creemos en ningún Dios hecho de mano de hombre. Nosotros creemos en Jesús, quien dio su vida por nosotros en la cruz y que se ganó el mérito de ser nuestro Salvador. Esa es nuestra esperanza. Mire lo que nos dice San Juan capítulo 7, versículo 17. San Juan 7, 17. El cuarto evangelio, San Juan 7, 17, nos dice la palabra del Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba a sus discípulos en la fiesta de los tabernáculos, cuando hablaba a la multitud. En el versículo 16 nos dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en el 17 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Saben? El que quiere encontrar a Dios, de hecho, lo encontrará por medio de la palabra de Dios. A mí me da mucha tristeza con muchos hermanos que cuando quieren irse de la iglesia comienzan a inventar cuentos. Cuando no quieren congregarse comienzan a inventar cuentos. Hablan del pastor, hablan de los diáconos, hablan de los líderes de los ministerios de la iglesia, hablan de todo el mundo tratando de justificar el hecho de que se van de la iglesia o que ya no quieren congregarse más en la iglesia. No, el que quiere encontrar a Dios en medio de las dificultades que viva la iglesia, lo encontrará. Estará allí y será una columna para que la iglesia cumpla su misión de predicar el evangelio a todas las naciones. No inventa cuento, no está por fuera, no, él persevera. En segundo lugar, el descuidar nuestra fe en Jesús nos distancia de los verdaderos creyentes. Miren lo que dice el versículo 4 de este pasaje de 1 Timoteo capítulo 6. El versículo 4 dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Sabe? Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, cuando descuidamos la palabra del Señor y descuidamos el aplicarla en nuestra vida, vamos a encontrar pretextos para ver lo malo en el ojo en la vida de mi hermano, para ver lo que la pequeña brusquita que tiene mi hermano en su ojo, y nos sirve de pretexto para criticar al hermano, para criticar la iglesia y para alejarme del cuerpo de Cristo. Para alejarme. Dice la palabra: está envanecido y nada sabe. En 1 Timoteo capítulo 4, este mismo libro, pero el versículo 6, nos dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Palabras del apóstol Pablo a su hijo espiritual amado Timoteo y a nosotros en este día. ¿Sabe? Si nosotros aplicamos la verdad de la Biblia en nuestra vida, vamos a ser usados para fortalecer al cuerpo de Cristo. Seremos o serviremos de guía y de sostén a aquellos hermanos que están más débiles, aquellos hermanos que quizás vienen tropezando en el camino. Pero para eso nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que cuando nosotros no andamos conforme a lo que dice, conforme a la palabra del Señor, vamos a encontrar siempre motivos para ver lo malo en mi hermano, lo malo en la iglesia, lo malo en los líderes, lo malo en el pastor, lo malo en mi maestro de escuela dominical. Hay mucha gente que va a la iglesia para criticar, para ver a qué hora llega mi hermano en la mañana, para ver cómo vino vestida mi hermana, para ver si hay reverencia en el templo. Hay muchos hermanos que dejan de asistir a la iglesia porque según ellos no hay reverencia en el templo. Hay muchas fallas y vemos las fallas en los demás. Pero sabe, la principal falla que nosotros debemos estar cuidando es la falla que hay en nuestras vidas. La Biblia nos dice que entre más cercanos estamos al Señor, más indignos nos vamos a sentir para criticar a mi hermano. ¿Sabe? Una de las, podríamos decir, características de un miembro del cuerpo de Cristo que anda alejado de Él es que de repente ve todo lo malo a su alrededor, especialmente en la congregación en la cual se reúne. Y la Biblia dice que entre más cercanos estamos del Señor, menos podemos levantar nuestros ojos para mirar el error, lo malo en la vida del hermano, porque yo voy a ver mi propio error. La luz de Cristo, a medida que me acerco a Él, va a hacerme ver en mi vida lo tan bajo y vil que yo soy, y que frente a mi Señor Jesucristo Santo, no puedo ni siquiera levantar mi cabeza. Pero cuando nosotros somos jueces, cuando nosotros nos creemos que somos las personas más espirituales, esa es una prueba que nos estamos alejando del Señor. Es una prueba que estamos caminando en el camino incorrecto. En Romanos capítulo 16, el versículo 7, la palabra del Señor refuerza el tema que estamos tratando. Romanos capítulo 16, el versículo Romanos capítulo 16, el versículo 7, nos dice la palabra: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles
y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Sabe? En medio de las dificultades, de las circunstancias que nosotros estemos viviendo en la vida, nosotros debemos ver las bendiciones mucho más allá de nuestros problemas. Lo que hacen nuestros hermanos en pro de nosotros, en vez de ver las cosas que no son edificantes para nosotros. Hay mucha gente que va a la iglesia y prefiere ver el hermano que no le saludó, el hermano que no le sonrió, el hermano que quizás con una mirada le expresó algo, en vez de ver al hermano que con una sonrisa le está dando una bendición. Aquel que cuando él llegó le estrechó la mano, aquel que le ofreció un lugar para sentarse. Tantas cosas que podemos disfrutar entre nuestros hermanos, pero vemos, y es la obra de Satanás actuando en nuestra vida, la que nos hace ver lo incorrecto, la que nos hace ver lo que no edifica, en vez de ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros cada día que acudimos a su santa casa. En tercer lugar, como iglesia, hemos de preguntar cuánto amor hemos dado al Señor o a la obra en la cual Él nos ha permitido trabajar. Mire lo que dice el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y la piedad es sinónimo de amor. Usted no puede ser piadoso si no hay amor en su corazón. Estuve escuchando una prédica del hermano Ricardo Fernández y él decía en su sermón que hay mucha gente, por ejemplo, cuando se acerca a un semáforo y hay una persona pidiendo dinero, que critican, cierran sus ventanas, y no solamente cierran su ventana para no dar nada a esa persona que está pidiendo algo, sino que comienzan a escudriñar sin conocer a la persona que pide la vida de esa persona, porque está allí, es un drogadicto, etcétera, etcétera, y no dan nada, no ayudan. La Biblia dice que nosotros como creyentes debemos sentir amor por todas las personas que Dios nos permite relacionarnos con ellos, especialmente estas personas que andan en problemas de drogadicción, que la debilidad o el vivir los ha llevado a esa condición dura en la cual están viviendo. Qué triste. Nosotros acá en la iglesia El Faro, a nuestro alrededor, y me da mucho dolor, y a veces pienso que nos falta hacer mucho más aquí en nuestra comunidad, porque en este tiempo de pandemia en la cual hemos estado en nuestros hogares por mucho tiempo y que no nos habíamos reunido, ahora que regresamos a la iglesia, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de personas perdidas, ahogadas en la drogadicción. Jóvenes, muy jóvenes. Y me pongo a pensar, ¿qué esperanza para la familia de esas personas? ¿Qué esperanza para ellos mismos? En ocasiones, cuando estamos en la iglesia, muchos de ellos llegan para buscar algo que hacer, para recoger la basura, para hacer alguna cosa, porque es lo único que pueden hacer. A eso se dedican, a obtener algún recurso diario para poder sostener su vicio. Qué triste, qué tristeza, porque eso es lo que hace Satanás en la vida de la persona que se aleja de Dios. Pero Dios quiere que nosotros trabajemos para que ellos también puedan conocer a Jesús, para poder dar compasión. Dice el versículo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay mucha gente que no está contenta con lo que es ni con lo que tiene. Yo siempre le digo a las personas, el presente que nosotros tenemos es el presente que nosotros nos hemos dado. El presente que tenemos nosotros es el presente que nosotros nos hemos dado. Y hay alguna gente que no les gusta su presente, pero ese es el presente que nos hemos dado. Es el presente que nos merecemos entonces, porque nosotros nos lo hemos dado. Cada uno de nosotros
nace desnudo, sin nada, no trae nada. Pocos días después de haber nacido, tiene pañales, ya tiene algunos recursos. Su mamá le tiene allí el tetín, le tiene zapatitos, le tiene camisetas, le tiene una cunita y va adquiriendo bienes. Pero un día ese pequeño bebé va a tener que tomar decisiones. Ese pequeño bebé va a tener que decidir qué hace en su vida, si estudia, si es un nini, si se esfuerza para su futuro. Y sabe, la vida pasa rápido. Y cuando tenemos 24 años, podemos mirar atrás y podemos ver qué hemos hecho. Tal vez ya nos hemos graduado de la universidad, hemos terminado nuestra escuela secundaria, estamos a punto de hacer nuestra tesis, o estamos a punto de conseguir nuestro primer empleo, o tal vez de aplicar para un apartamento, etcétera, no se sabe. O tal vez nos hemos dedicado a trabajar. Quizás no hemos ido a estudiar, no hemos ido a la universidad, pero hemos aprendido una profesión y nos dedicamos a esa profesión. Quizás estamos casados, tenemos futuro, hacemos de nuestra vida lo que nosotros queremos hacer. Pero tal vez nos hemos dedicado a hacer nada y miramos atrás y vemos que nuestra vida no marcha por donde debe marchar. Pero apenas tenemos 24 años. Tenemos mucho futuro por delante y todavía hay lugar para corregir nuestro camino. Pero lo triste es cuando llegamos a los 60 años y miramos atrás. No tenemos jubilación. No hemos en esos 60 años conseguido un hogar, pagado una casa. Tal vez tenemos familia que están viviendo en mal estado. Es triste, pero ese es el destino que nosotros nos hemos forjado. Y hay mucha gente que no se contenta con ese destino. El apóstol nos dice que la piedad, hay gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Bueno, si ese es el presente que nos hemos dado, tenemos que estar contentos con ese presente porque es lo que Dios nos ha permitido conseguir. O quizás ha sido la falta de nuestro esfuerzo lo que nos está haciendo vivir la vida que vivimos. Pero tenemos que vernos a nosotros mismos, saber que eso nos lo hemos dado nosotros mismos. En 2 Corintios capítulo 4, el versículo 5, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 5, nos dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Sabe? Mucha gente que no está contenta, quizás ha sido porque no ha elegido el camino, el mejor camino de su vida, el camino que lo lleva a Dios. Ha elegido el camino que le destruye su existencia, que le destruye su vida. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos estar contentos porque estamos caminando en el camino del Señor. Y él se dirige a Timoteo, ¿por qué? Porque conoce y comparte con Timoteo esta palabra porque sabe la vida de Timoteo. Timoteo desde muy temprano fue instruido en la palabra de Dios. Timoteo no había estado viviendo quizás en vicio, no había sido un joven mundano, había sido un joven consagrado a Dios. Así que estaba dirigiendo su vida por el buen camino. Y le dice a Timoteo: Timoteo, no te preocupes por lo que no tienes. Disfruta lo que tienes. Y sabe, eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Nosotros nos pasamos la vida quejándonos por lo que no tenemos.
Y esa queja no nos hace ver las grandes bendiciones que cada día Dios nos da. Nosotros tenemos una familia, tenemos hijos que se están educando, tenemos una esposa que nos acompaña, tenemos un lugar donde vivir, una casa. ¿Sabe? Cuando yo miro atrás y veo de dónde nosotros venimos y en la situación en que Dios nos tiene hoy, cómo Dios nos ha bendecido, agradezco al Señor. No tengo palabras para agradecer al Señor la benevolencia que Él ha tenido con nosotros. Yo me imagino que la vida de Timoteo era similar. Él estaba, y el apóstol Pablo le decía que debería estar contento con lo que él vivía, porque él había sido rescatado para vivir al lado del Señor, así como nosotros hemos sido rescatados del mundo para vivir al lado de Cristo. Hay mucha gente que vive una amargura, podríamos decir, cotidiana, permanente. Estos días estábamos saliendo, esta semana estábamos saliendo de la reunión de varones. Estamos celebrando nuestra reunión de varones en la iglesia los jueves a las 6:30 de la tarde. Invito a todos los que me escuchan hoy para que usted pueda asistir a nuestra reunión de varones los jueves a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, todos los jueves. Bueno, estábamos saliendo de una de estas reuniones y una muchacha parece que nosotros estábamos allí en el patio de la iglesia y ella estaba hablando por celular. De repente parece que uno de sus dos niños hizo algo o botó algo, se le perdió algo. Y ella se dirigió a él con unas palabras obscenas. Tal vez las dijo para que nosotros que estábamos allí en la iglesia la escucháramos. Pero qué cosa más triste. Lo que ella está hablando es lo que los niños están recibiendo. Y se notaba en ella esa amargura en el corazón. Ese corazón adolorido, sin paz. Y es lo que Cristo quiere cambiar y transformar en la vida de las personas. Que nosotros, a pesar de las deudas, de las dificultades que la vida nos da, porque los creyentes, al igual que todo el mundo, vivimos en este mundo. Tenemos que pagar la casa, tenemos que comprar constantemente gasolina para el auto, tenemos que pagar el carro, tenemos que comprar los alimentos y nos endeudamos en ocasiones porque el crédito para la gente que está surgiendo es una opción para poder obtener las cosas un poco más rápida y vivir un poco más cómodo. Yo he escuchado a muchos predicadores, muchos pastores, colegas que en sus mensajes hablan acerca de el hecho de no adquirir una sola deuda, ninguna sola deuda. En una ocasión oí a un pastor que decía, él y su esposa nunca han obtenido ninguna deuda, nunca. Pero nosotros que no tenemos una herencia, que no tenemos nadie que nos respalde, en ocasiones vamos a tener que tener deudas. Por ejemplo, cuando yo me casé, tuve que comprar una casa y no tenía $35,000 para pagar la casa que costaba al contado. Así que esa casa la compré a crédito. Todas las quincenas se me fueron descontando por 19 años la deuda de la casa, hasta que al fin terminamos, gloria a Dios, de pagar la casa. Pero fuimos fieles. Lo mismo pasó cuando tuvimos que amueblar la casa, porque éramos muy jóvenes nosotros. Bueno, no tan jóvenes, pero apenas estábamos empezando en el trabajo. No teníamos ahorro, porque veníamos de una familia muy pobre, de un estado de sobrevivencia. ¿Sabe cuál es ese estado? El estado en que usted trabaja cada día para vivir. Lo que ganábamos en el día era lo que nos servía para vivir ese día. Porque hay mucha gente que hablan acerca del ahorro. El ahorro es tremendo, es una buena opción. Pero lo cierto es que hay mucha gente que únicamente sobrevive. Lo que ganan en el día les sirve para vivir ese día.
Y nosotros veníamos así, vivíamos en ese estado. Y sabe, la confianza en nosotros, de mucha gente que nos pudo ayudar en ese momento, nos ayudó a vivir esos primeros años con comodidad. Y al final, bueno, gloria a Dios, pudimos pagar las deudas y estar un poco más solventes. Pero lo cierto es que eso no debe llenar de amargura nuestras vidas. Debemos vivir con contentamiento. Debemos vivir contentos con lo que tenemos. Lo cierto es que como creyentes no debemos endeudarnos para obtener aquellas cosas que no necesitamos. Aquellas cosas que quizás la queremos tener porque el vecino la tiene. Hay mucha gente que se endeuda para comprar un televisor pantalla plana de 60 pulgadas. No, si usted puede ver la televisión en un televisor de 16 o de 24 pulgadas, hágalo, porque es lo que puede usted hacer en ese momento sin vivir apretado. Mire, este tiempo de pandemia es un tiempo difícil. Hay mucha gente que ha quedado sin empleo, las deudas están acumulando, los bancos están sacando provecho porque se ha dado una moratoria, pero tan pronto esa moratoria termine, los bancos van a reclamar sus préstamos, van a reclamar la deuda, y eso va a poner en dificultades a mucha gente. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de no adquirir deudas que no necesitamos, no adquirir esas deudas que muchas veces son por el lujo. Yo me endeudo para irme a Europa de paseo. No, sería bueno que usted ahorrara para irse a Europa de paseo. O tuviera un ahorro para poderse ir al Decameron con su familia. Pero año a año hay mucha gente que se endeuda para ir al Decameron y nunca sale de esa deuda. Y siempre anda los deudores correteando a la gente para que pague. ¿Sabe? Sin desviarnos de la palabra que Dios quiere traernos a nosotros. Dios quiere que nosotros seamos, como nos lo dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que practiquemos el amor y estemos contentos con lo que Dios nos da. En cuarto lugar, ¿qué nos motiva a seguir perteneciendo a esta iglesia, procurando celebrar los años que Dios nos dé en el agradecimiento del reino de Dios? ¿Qué es lo que nos motiva? Mire lo que dice el versículo 10, el versículo 7 en adelante: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, hablando del contentamiento. Y en el 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sabe? Hoy hay muchas iglesias, muchos grupos que usan el evangelio para enriquecerse. Hay mucha gente que hoy está, sabemos que los ministerios se tienen que sustentar, pero hay muchos ministerios que ponen cargas a los miembros del ministerio, a los que apoyan el ministerio. Hay cuotas que pagar dentro de la iglesia, y a veces si las cuotas no se pagan, el hermano no es bien visto en la iglesia. Hay muchas iglesias que si usted no tiene un estatus de vida tal, no puede pertenecer a esa iglesia. ¡Qué triste! Cuando Jesús está llamándonos a todos, ofrende o diezmo. Usted sabe que la ofrenda y el diezmo no lo van a salvar. Y hay mucha gente que antepone todas esas cosas para venderle la mala doctrina, que usted necesita eso para salvarse. Hay gente que dice que usted tiene que hacer un pacto con Dios para salvarse. No, estamos poniendo a Jesucristo y algo más. Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús es el camino. No hay que añadir más nada. No tenemos que hacer un pacto con la iglesia.
o tener un pacto con Dios para salvarnos, porque es lo que tratan de vender mucha gente. En una ocasión un compañero mío de repente me dio un dinero y yo no sabía, me dice: ten ese dinero, yo sé que tú conoces mucha gente que tiene necesidad, darlo a alguien que lo necesite. Y sabe, fue una bendición de Dios, porque una hermana estaba pasando muchas dificultades y le hicimos llegar ese dinero. Pero después me supe que él estaba haciendo un pacto, estaba dando algo a Dios, porque según lo que le habían enseñado en su congregación, si él daba esa cantidad de dinero, Dios se lo iba a cuadriplicar, le iba a dar mucho más. Y él estaba confiando en esto. Y sabe, eso es lo que hace decaer la fe de mucha gente, porque algunas veces hacen esos depósitos y no reciben nada para atrás. Entonces la persona que diría el grupo dice: no, lo que pasa es que no tuviste suficiente fe, jugando con la fe de nuestros hermanos. La Biblia no nos enseña eso. El apóstol Pablo lo reprueba aquí en este versículo que nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, versículo 9, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Se ha visto y oído muchos escándalos en muchas congregaciones a causa del dinero, a causa de los que manejan el dinero. Hay hermanos que se han peleado, que nunca se han hablado más, a causa del dinero que se usa en la iglesia. Por eso el versículo 10 nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué lo motiva a usted a seguir a Cristo? Es lo que el punto 4 quiere llamar nuestra atención. ¿Usted por qué es miembro de la iglesia? Usted es miembro de la iglesia porque alguien lo invitó, le dijo que usted era pobre y que si usted venía a la iglesia usted se iba a enriquecer. O usted vino a la iglesia porque alguien lo invitó, le dijo que usted era un pecador y que necesitaba a Cristo para recibir vida eterna, para salvar su alma. Y usted vino y aceptó a ese Jesús en su corazón y trabaja para Él sin esperar nada, porque Dios nos lo ha dado todo ya de antemano. Y sabe, aún tiene muchas bendiciones para nosotros que hemos confiado en Él, que le hemos dado nuestra vida. Para concluir, esta oportunidad de escuchar este mensaje nos habla acerca de la gran responsabilidad que como hijos de Dios tenemos de llevar el evangelio a toda criatura, pero no cualquier evangelio. El evangelio que la Santa Biblia nos insta a predicar. El evangelio que nace de la santa palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que un pastor o un apóstol está inventando. Hay mucha gente que está inventando un evangelio nuevo. No, el evangelio que las Sagradas Escrituras quieren que nosotros prediquemos al hombre perdido. Dios ha puesto en nuestra iglesia, o ha puesto a nuestra iglesia en el lugar donde está, con un propósito específico. Yo siempre he pensado que Dios quiere salvar toda esa manzana que está a nuestro alrededor. Quiere extenderse a los límites de nuestro barrio. Quiere que el faro, nuestra iglesia, se pueda expandir y pueda llevar esa palabra del Señor a aquel que lo necesita, especialmente en el lugar donde nosotros estamos situados, en ese barrio de la siesta que Dios nos ha permitido fundar este templo, el cual nosotros servimos al Señor. Dios quiere que nosotros brillemos en medio de las tinieblas, que permanezcamos
en la fe, enseñando a otros la voluntad de Dios para sus vidas. Como iglesia de Jesucristo, cada día no debemos apartarnos de las Sagradas Escrituras, de lo que dice los evangelios, de lo que Dios nos enseña, para que vivamos esa palabra y podamos enseñarla a aquel que no conoce a Jesús. Debemos escudriñar cada día las Sagradas Escrituras y permanecer fielmente en los mandamientos que como hijo de Dios nos ha dado. Hoy es una gran oportunidad para que tú vengas a Cristo. Hoy es una gran oportunidad para que cambies tu vida. Estos días estuve oyendo el testimonio de una persona muy joven, apenas 30 años, que tiene dificultades de salud duras en su vida. Qué triste. 30 años. ¿Y sabe por qué tiene tanta dificultad en su vida? Porque a los 30 años ha tomado mucho licor. Y el licor ha destruido su organismo. Tiene dificultades en su organismo a causa del licor. ¿Sabe? Dios quiere rescatarnos de eso. Dios quiere darnos nueva vida. Dios quiere que nosotros caminemos por el camino que nos lleva a la patria celestial. No necesitamos licor para sentirnos felices. No necesitamos vivir en el pecado para ser felices. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos da felicidad. Y si usted no lo ha experimentado, usted puede experimentarlo si le abre su corazón a Cristo. Y si le dice: Señor, ven a mi vida y sé el Señor de mi vida hoy. Yo no sé las dificultades que usted está viviendo, pero sí sé que si usted le da su corazón a Cristo, las dificultades no se le van a ir. Porque la deuda que usted tiene que pagar, no, quizás la persona que, aunque Dios pueda hacer un milagro, pero quizás la persona que espera que usted le pague, no la va a dejar pasar. Va a esperar que usted la pague. Quizás el problema que usted tiene en su hogar, con su esposo, si usted le entrega su corazón a Cristo, tal vez no se va a ir, porque usted es cristiana ahora o cristiano y él o ella no lo es. Pero sabe, Dios le va a ayudar en cada paso que usted da a vivir una vida mejor y enfrentar las dificultades de la vida con la cabeza en alto, sin tener que buscar refugio en el licor, en las drogas, en un ser tal vez ajeno a usted. Dios se va a constituir en esa persona que le va a ayudar a resolver las dificultades de su vida y caminar en medio de las situaciones duras con la bendición de que el Señor está a su lado. Si usted no conoce a Cristo, yo le invito a que le entregue su corazón a Cristo. Usted puede hacer esta sencilla oración, la cual yo le voy a guiar en su hogar, en el lugar donde está, y entregarle su vida a Jesús. Señor Jesús, en este día vengo a ti arrepentido de mis pecados, sabiendo, Señor, que no hay otro camino para llegar al cielo. No hay otro camino para que mi vida sea feliz sin Jesucristo en mi vida, sin el Espíritu Santo guiándome. Por eso, Señor, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida a ti. Acepto a Jesús como mi Salvador. Señor, recíbeme como tu Hijo y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Padre, abro las puertas de mi corazón y dejo, Padre, que Jesús reine en él. Gracias, Señor, por haberme salvado. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Si usted ha hecho esta sencilla oración, la Biblia nos dice que Jesús ha entrado a su corazón y usted hoy es un hombre nuevo. Yo le insto a leer la Sagrada Escritura. Empiece leyendo el Evangelio de Juan. Le insto a congregarse. Si usted vive cerca de nuestra iglesia, le instamos a congregarse en la iglesia Bautista El Faro o
Si no está cerca, busque una iglesia donde se predica la palabra de verdad y congréguese y edifíquese y edifique a otro por medio de la vida nueva que Jesús le da. Dios le bendiga. Estaremos pronto viéndonos y compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Saludos a todos.